Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y hoy vamos a ver una partidaza entre el campeón mundial Alexander Alekhine y Frederick Yates. Es una partida jugada en el año 1922 y en mi opinión es uno de los finales más instructivos que nos dejó Alekhine en toda su carrera. Bien, la partida Alexander Alekhine entre blancas empezó con D4. Yates jugó caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7 y alfil G5. La apertura, bueno, la paso un poco rápido porque la verdad que, bueno, estamos en una ortodoxa, ¿no? No es muy relevante hoy en día, digamos, comparándolo con la teoría de hoy en día, sino que lo más interesante de la partida es la transición del medio juego a final y el final en sí mismo. Siguió enroque corto, E3, caballo B a D7. Acá es muy popular la jugada C por D4 o dama C2, ¿no? Llevando a posiciones tipo estructura Carlsbad, donde hay muchas ideas para el blanco. Pero bueno, Alekhine juega torre C1, una jugada también empleada bastante hoy en día. C6, dama C2, torre 8, alfil D3, C por D4. Vemos que, claro, ya después de que sale el alfil, las negras capturan en C4 para que ese alfil tenga que perder otro tiempo y por ello no lo habían hecho antes, ya que si lo hacían antes el alfil podía salir en un solo tiempo capturando el peón. Esa es la razón por la cual el negro retrasa un poco esta captura. Bueno, alfil por C4, caballo D5 ahora ofreciendo un par de cambios. Y acá Alekhine juega caballo E4, que no es lo más jugado hoy en día. Hoy en día lo más jugado es alfil por E7. Pero bueno, es donde viene quizá el primer error de la partida y casi decisivo, se podría decir. Aunque no es un error grave, pero la partida va a tornar con, digamos, va a llevar un rumbo bastante favorable a las blancas luego de esta jugada. Y es la jugada F5. Bien. Es una posición interesante porque ahora lo que tenemos que ver es, ya que hay una serie de cambios, qué tipo de posición nos conviene, ¿no? Bueno, en principio no podríamos retirar el caballo ya que nuestro alfil quedaría indefenso, así que la jugada alfil por E7 forzada, dama por E7 y ahora la jugada caballo D2, caballo E a D2. ¿Qué ocurre? Que ahora es claro cómo las negras se van a quedar con un alfil muy malo que está chocando contra sus propios peones y Alexander Alekhine va a transformar eso de forma magistral. B5 juegan las negras y bien, es un buen momento para pausar el video y tomarse unos 2 o 3 minutos, ¿sí? Y decidir qué haríamos en esta posición de blancas. Bien, espero lo hayan hecho. Por supuesto, no tenemos algo concluyente en esta posición. No es que las blancas juegan y ganan, como en muchas otras posiciones, sino que es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Es la idea estratégica. Las blancas juegan alfil por D5, C por D5, por supuesto, ya que si no estaría cayendo el peón de C. Y fíjense cómo ahora las negras se van a quedar después de un cambio de piezas, bien, con un alfil que no va a poder jugar en el tablero. El alfil va a estar totalmente restringido ya que choca contra sus propios peones. Y en contrapeso, el blanco va a optar por cambiar alguno de los caballos, por supuesto, y quedarse con una posición de un caballo bueno contra un alfil malo.
enroque corto, A5. Las negras quieren, bueno, obviamente, ¿no?, tratar de darle algo de vida a su alfil, pero fíjense cómo hay muchas debilidades, ¿no? El hecho de que los peones estén en casilla blanca no solo hacen al alfil malo, sino que también nos dejan puestos avanzados, ¿sí?, casillas fuertes para poder anclar nuestros caballos, ¿bien? Hay debilidades en las casillas negras en general. Caballo B3, justamente, ¿verdad? Queriendo entrar en uno de esos puestos avanzados. A4 jugaron las negras, que no me parece lo más preciso, ya que el negro sigue poniendo los peones en el mismo color de su alfil. Caballo C5, y esto prácticamente está forzando el cambio de caballos, ya que de cualquier otra forma el alfil no va a poder salir. En general el negro no va a tener mucho juego. Por supuesto, también el blanco podría cambiar y meter un caballo en E5. Así que las negras decidieron cambiar. Tomamos de dama y fíjense cómo ya se va viendo las consecuencias de la jugada F5 en la apertura. De ese sencillo error, todo ha sido más o menos, no forzado, pero digamos, no ha sido muy difícil para las blancas transformar esa ventaja y llegar a una posición donde vamos a terminar en un final con el dominio de la única columna abierta, que sería la columna C, y principalmente con un caballo muy bueno que va a tener un puesto avanzado en E5, desde donde va a dominar distintas casillas, luchando contra un alfil muy malo que está chocando contra sus propios peones. Siguió dama por C5, torre por C5. Fíjense cómo las piezas blancas ahora van a tener todas un sentido. El caballo va a ir a E5, la otra torre va a venir a C1, el rey probablemente va a ir mejorando de a poquito y simplemente el blanco va a poder siempre mejorar su posición, mientras que las negras no van a tener mucho que hacer. B4, torre F1, bien, la pieza que no está jugando la mejoramos. Alfil A6, bueno, ya mejoramos la torre. ¿Qué pieza podemos mejorar ahora? Bueno, el caballo, claramente, está perfectamente ubicado en E5. Acá, bueno, las negras hicieron torre E a B8, tratando de buscar algo por el flanco de dama, pero hay que decir que si hicieran torre C8, por ejemplo, torre E a C8, primero que, bueno, podría hacerse una transformación del final, es decir, cambiar las torres y terminar en un final de un caballo bueno contra un alfil malo, muy favorable para el blanco, pero es que el blanco ni siquiera tiene apuro por tomar. Puede hacer una jugada como F3 para mejorar la situación de su rey, y después de las capturas en C5 resulta que las negras no podrían jugar torre C8, ya que existe torre A4 con un ataque doble al alfil de A6 y al peón de A4. Así que ni siquiera es posible para las negras, o digamos, es peor que la versión de la partida si hubiesen hecho torre E a C8. Por lo tanto, jugaron torre E a B8, F3. Como decíamos, ¿no?, las blancas van a ir mejorando de a poco. Ahora solo les queda por mejorar su rey. Sus otras tres piezas ya están, digamos, puestas de forma inmejorable prácticamente. B3, de nuevo fijando los peones en casillas blancas, en el mismo color del alfil. A3, H6, ¿no?, jugada típica para darse un aire, quizá para buscar algún G5. Pero las blancas, como decíamos, no tienen ningún apuro. Bueno, hay que decir que acá, en vez de H6, las negras ahora quizás sí podrían tratar de hacer torre C8, ya que luego de rey F2, torre por C5, torre por C5, ahora quizás sí tienen torre C8, ya que, como ven señalado, no existe torre A5 por torre C2 jaque, y bueno,
al caer el peón de B2 quizá no es tan clara la posición, pero es que simplemente en esta posición al blanco le convendría mucho ahora sí transformar el final en un final de caballo bueno contra alfil malo. ¿Cuál es la razón? Bueno, que al negro haber fijado estos peones en casilla blanca, el rey va a poder fácilmente venir a capturarlo y las negras no van a tener nada que hacer. Por más de que traten de defenderlo con el alfil, podemos maniobrar con el caballo y no va a haber manera de defender los peones. Va a caer el de A4 y acto seguido va a caer el peón de B3. Esto, por supuesto, ustedes pueden pausar el video, pensarlo un poco y comprobarlo. Bien. Pero por esa razón la jugada torre C8 parece que está ahí, parece que, bueno, cambia las torres, lo que en teoría le debería favorecer al negro porque las blancas dominan esa columna, pero es que simplemente sería una transformación del final, estarían llegando a un final totalmente perdido. Por eso nunca realizaron la jugada torre C8. Bueno, como decíamos, H6, rey F2, las blancas no tienen apuro, ahora van a mejorar su rey al máximo. Lo lindo de esta partida es que Alekhine mejoró todas y cada una de sus piezas muy lentamente. Algo importantísimo en el final es que no hay que apurarse. ¿Ven? Cuando tenemos una posición de este estilo donde nuestro rival no puede hacer nada activo, nosotros podemos ir mejorando lentamente nuestra posición antes de dar el golpe final. No hay necesidad de apurarse en los finales y este es un claro ejemplo de ello. Rey H7, H4 impidiendo cualquier contrajuego con G5, torre F8, simplemente el negro no tiene jugadas útiles. Rey G3, las blancas podrían hacer torre C7 pero no se apuran. Va mejorando el rey. Fíjense cómo el hecho de que los peones quedarán en blanco no solo hacen que el alfil sea malo, por más de que es un alfil malo activo, pero malo al fin porque choca con sus propios peones, sino que también algo muy importante es que está dejando las casillas negras, o sea, dejó muchos huecos el hecho de llegar a esta posición y el blanco va a colarse con su rey por esas casillas, va a aprovecharlas. Torre FB8 nuevamente, el negro no tiene muchas ideas, tampoco puede mover la otra torre o no está claro que la pueda mover, por lo que habíamos dicho, de un posible torre A5. Bueno, ahora sí, ¿no? Torre C7, activando la torre, aún más. Alfil B5, torre C5, básicamente dejando un poco atada a la torre de B8, ¿no? Atada a la defensa de este alfil. Alfil A6, torre C6, ahora se amenaza el peón de E6, torre 8 única y rey F4. El blanco sigue progresando poco a poco, mientras que las negras están forzadas siempre a quedarse de forma pasiva. Rey G8, bueno, quitándose quizá de la clavada este peón y básicamente tampoco tiene muchas otras jugadas que hacer. La torre no se puede mover porque está el alfil, esta torre no se puede mover por este peón, así que las negras no tienen muchas jugadas útiles, más que mover el rey o mover el alfil. H5, fijando los peones y preparando una buena casilla, ¿no? Quizá para el caballo, aunque no fue el caso de la partida. Alfil F1, como decimos, ¿no? El negro solo tiene para mover el alfil y el rey. G3, colocamos los peones en negra para que no sean objetivo de ataque para ese alfil. Alfil A6 nuevamente. Torre F7, fíjense esta jugada. Lo que busca es ahora doblar torres. Aprovechamos el hecho de que no es posible ninguna de las dos torres ir a C8.
Esta porque, como habíamos dicho, caería el peón de E6 y esta por el alfil de A6. Así que las negras hicieron rey H7 porque les venía torre C7 con amenaza en el punto G7. Así que la jugada de rey H7 es para defender dicho punto, ¿no? Luego de torre C7, torre G8. Y fíjense cómo ahora la posición se ve que las blancas mejoraron sus piezas al máximo. Ahora tienen las dos torres en séptima, tienen el caballo perfectamente ubicado en E5 y el rey está en F4, ¿no? Podría luego llegar a E5, pero se puede decir que está perfectamente ubicado. Mientras que las piezas de las negras, bueno, ya lo hemos dicho un montón de veces, están todas totalmente torpes, sin ningún objetivo concreto en la partida. Así que parece que las blancas ya terminaron esa lenta mejora de sus piezas y ahora tienen que empezar a buscar un remate. Bien, les invito nuevamente a que pausen el video y traten de buscar cuál fue el remate que encontró Alekhine en este momento, y además es por supuesto la mejor jugada en esta posición. Bien, felicidades para los que encontraron la jugada caballo D7 y la idea detrás, que es el hecho de que estamos haciendo caballo F6 con un ataque doble y tras rey H8, que es la jugada única para evitar dicho doble. De todas formas tenemos caballo F6, ya que el caballo no puede ser capturado por el mate en H7. Bien, así que a caballo F6 las negras tenían igual algo preparado y es la jugada torre F8. Bueno, eso no pasó, por supuesto. Tras torre F8, lo que esperaban las negras es que el blanco no pudiera capturar en G7 por la jugada torre por F6. Así que bien, nuevamente es un buen momento para pausar el video y pensar qué hacemos en esta posición. Bueno, muy bien los que se dieron cuenta que igualmente podríamos capturar en G7 y fue lo que hizo el campeón del mundo, ya que luego de torre por F6 existe una jugada muy bonita. Habíamos dicho que una casilla perfecta para el rey estaba en E5 y ahora simplemente con la jugada rey E5 no solo estamos comiendo la torre, ya que no puede evitarse con torre F8 por, bueno, vamos a verlo, no puede evitarse porque sería mate. Como siempre, muy importante tener en cuenta los patrones de mate. Este es uno muy típico. Pero es que simplemente las negras hagan lo que hagan, van a estar en mate en pocos movimientos. Por ejemplo, si mueven el alfil E2 por dar una jugada, le seguiría torre H7 jaque, rey G8, torre C a G7 jaque, rey F8 y tras rey por F6 sería imparable el mate en H8. De manera que en esta posición, después de rey E5, las negras decidieron abandonar. Bien, espero que les haya gustado. Esta partida es un muy bonito ejemplo de cómo, bueno, primero de caballo bueno contra alfil malo, y segundo de cómo cuando tenemos una posición activa en un final y nuestro rival no tiene nada que hacer, no debemos apurarnos. Podemos tratar de mejorar nuestras piezas al máximo antes de dar el golpe final. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo. Hasta pronto.